Soy Guillermo Martini, soy ingeniero agrónomo, fui uno de los presos, miles de presos políticos argentinos y más de 1000 en Coronda. Fui detenido en el marco de una movilización en abril del 1975, puesto a disposición del Poder Ejecutivo y trasladado a la cárcel de Coronda, en donde ya me empecé a encontrar con compañeros que estaban detenidos incluso desde el año 1974. En principio las condiciones en la cárcel de Coronda eran relativamente aceptables, más allá de estar privado de la libertad, teníamos visita todos los domingos, teníamos libros, teníamos acceso a una serie de comunicaciones, correspondencia, acceso a comprar cosas que necesitáramos en lo que era una cantina. Sin embargo, con el correr del tiempo, las condiciones represivas en el exterior se fueron agudizando y las condiciones al interior de la cárcel de Coronda corrieron el mismo destino. Para ese entonces, muchos de los que habitábamos Coronda éramos representantes de organizaciones universitarias, había compañeros que eran militantes sociales, había muchísimos obreros y trabajadores, había militantes campesinos, representantes de las ligas agrarias de Chaco. Eso permitió una conjunción de experiencias que enriquecieron muchísimo la experiencia de vida en la cárcel de Coronda y dio como resultado una concepción de trabajo que empezó tibiamente y se fue profundizando, la concepción de trabajo unitaria, que dio como resultado la creación de un organismo, un órgano de coordinación de actividades del pabellón 5 en la cárcel de Coronda, que fue la tripartita, en donde, tripartita le decíamos la tripa, participaban en decisiones unitarias, generales, siempre fomentando la iniciativa individual en función de lograr mejores cosas para todos, y que fue base fundamental para lo que después fue la agudización definitiva de las condiciones de vida en la cárcel de Coronda, que fue cuando se produce el golpe militar del año 76, ingresa Gendarmería Nacional, una fuerza armada destinada al cuidado de las fronteras, pero que empezó a cuidar es una manera de decir, empezó a controlar a los presos políticos que estábamos al interior del pabellón, y muy rápidamente se prohibió todo. El reglamento no escrito, pero que se podía sintetizar en los que nos decía el comandante de Gendarmería: todo lo que no está estrictamente autorizado está prohibido, invirtiendo cualquier cosa normal. Se prohibió hablar, se prohibió escribir, se prohibió hacer gimnasia, éramos sometidos a requisas violentísimas permanentemente, por cualquier cosa se nos mandaba a celda de castigo, o por cualquier cosa se nos sancionaba. Estuvimos aislados los primeros 6 meses, sin visitas, sin saber nada que pasaba en el exterior. Estuvimos sin recreo posteriormente, y a los 6 meses empezamos a tener 15 minutos de visita cada 45 días y media hora de recreo por día, o sea 23 horas y media de encierro, que en la práctica no se podían realizar porque como nos sancionaban por cualquier cosa, y la consecuencia de la sanción era la pérdida de la visita o la pérdida del recreo, en realidad pasaba que estábamos aislados 24 horas por día durante meses, sin que nos pudieran ver los familiares o sin poder salir al recreo. Esto respondió a lo que después nosotros nos encontramos, que fue órdenes secretas, lo que se llamaban las órdenes secretas de trato a los pensionistas, que manejaba el poder militar. Los pensionistas éramos nosotros y éramos nominados como blancos no blancos de tez, sino blancos a tirarle al blanco, y que implicaba un trabajo sobre los familiares que nos venían a visitar, en donde permanentemente intentaban desanimarlos diciendo que nosotros nos portábamos mal, que la culpa de que no teníamos visita era nuestra, que éramos rebeldes, y hacia nosotros intentar quebrarnos a partir de aislarnos y a partir de sacarnos todos los puntos de referencia que una persona normal tiene en su vida. Nosotros no sabíamos
si íbamos a salir o no íbamos a salir, no sabíamos si nos iban a matar o no nos iban a matar, no sabíamos, por ahí aparecían requisas violentísimas sin ningún motivo en donde nos rompían todo, a veces no nos daban de comer o al otro día nos daban mucho de comer, hacían circular noticias en donde nos enterábamos que en traslados de presos de otras cárceles habían sido atacados los convoyes que los trasladaban por guerrilleros y habían muerto todos los presos. No teníamos prácticamente atención médica, esa fue la causa de la muerte de varios compañeros en Coronda. Y bueno, a eso le pusimos lo que, y en base a la experiencia que teníamos en la tripa, lo que fue unas campañas de resistencia activa. Campañas de resistencia activa que implicaba puestos de acuerdo entre todos por decisiones de la tripartita, hacíamos todos lo mismo y resistíamos de la misma manera. ¿Cómo nos comunicábamos si estaba todo prohibido? Y nos comunicábamos porque habíamos aprendido a hablar en Morse, habíamos aprendido a hablar con las manos, hablábamos por las cloacas, todo esto protegidos por un invento maravilloso que algún compañero había logrado, que era tener lo que se llamaba el periscopio, que era un pequeño trozo de vidrio, de espejo era de lujo, pero un pequeño trozo de vidrio en donde con un poco de grasa y negro de humo se tenía un efecto espejado y que con un soporte se lo sacaba por debajo de la puerta y controlábamos dónde estaba la guardia. Cuando la guardia estaba encerrada en su celda, cuando la guardia estaba encerrada en su cubículo enrejado, nosotros empezamos el funcionamiento protegidos por una serie de compañeros que permanentemente controlaban que la guardia no entrara al pabellón y que pasaban contraseñas que implicaban que nosotros cortáramos la actividad que estábamos haciendo para evitar ser sancionados y bueno, lograr los objetivos que teníamos, que eran de sobrevivir en las mejores condiciones, mantenernos en la vida activa para continuar la militancia afuera. La fuerza de lo colectivo fue fundamental, la fuerza de lo unitario fue fundamental, la fuerza de tener claro quién era el enemigo por sobre todas las cosas fue fundamental, y eso nos permite que hoy, más de 40 años después, todavía muchos de los expresos de Coronda sigamos militando por la memoria, por la verdad, por la justicia, sigamos transmitiendo, tratando de transmitir a las generaciones que nos siguen, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que siempre, aún en las peores condiciones, se puede resistir, siempre se puede hacer algo por mejorar la vida de todos nosotros, de todos y todas nosotros. Así que, bueno, esto que está sintetizado, estas experiencias que están sintetizadas en una experiencia colectiva, como es el libro Del otro lado de la mirilla, creo que es fundamental para que muchos jóvenes hoy comprendan lo que es vivir en una verdadera dictadura militar.